En una tierra lejana llamada Uz, vivía un hombre de corazón recto y mirada serena, Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios y alejado del mal. Sus días estaban llenos de bendición. Tenía una familia numerosa, grandes rebaños, tierras fértiles y la estima de todos los que lo conocían. Pero lo que realmente lo distinguía no eran sus riquezas, sino su fe inquebrantable. Cada amanecer, antes de que el sol tocara las montañas, Job ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, diciendo: «Quizás alguno de ellos haya pecado o haya blasfemado contra el Señor en su corazón». Así era Job, piadoso en la prosperidad y prudente en la abundancia. Sin embargo, más allá de las nubes, en los misterios del cielo, algo se estaba preparando. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. El Altísimo le preguntó: «¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra». Y el adversario respondió con astucia: «¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Ha puesto un cerco a su alrededor, bendiciendo todo lo que tiene, pero quítale lo que posee, y verás si no te maldice en tu propio rostro». Entonces el Señor, en su sabiduría, dijo: «Todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él». Y así comenzó una de las pruebas más grandes jamás contadas, la lucha entre la fe del hombre y la tentación del enemigo. Job aún no lo sabía, pero el cielo había puesto sus ojos sobre él. La paz de Uz estaba a punto de romperse. La tormenta se acercaba, el amanecer se levantó como cualquier otro en Uz. Los rebaños pastaban, los sirvientes trabajaban, y los hijos de Job se reunían para celebrar un banquete en casa del mayor. Nada hacía sospechar que aquel día marcaría el inicio del dolor más profundo que un hombre pudiera soportar. De pronto, un mensajero llegó corriendo, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. «Señor mío, los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y los asnos. Mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para traerte la noticia». Antes de que terminara de hablar, otro mensajero irrumpió gritando: «Fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé». Job se quedó inmóvil. Su corazón comenzó a sentir el peso de algo que no comprendía. Pero aún no había terminado. Un tercer mensajero llegó jadeando. «Los caldeos formaron 3 bandas y se llevaron tus camellos. Mataron a los siervos. Solo yo escapé». Y cuando parecía que el dolor ya no podía crecer, llegó el cuarto, el que traía la noticia que haría temblar el alma del justo. «Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y un viento poderoso vino del desierto. Golpeó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre ellos. Ninguno sobrevivió». El silencio cayó sobre Uz. El viento dejó de soplar, como si incluso la tierra temiera ver la reacción del hombre más fiel del oriente. Job rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y exclamó con una voz que aún resonaría siglos después: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En ese momento, los cielos temblaron, porque el hombre al que Satanás pensó destruir no maldijo a Dios. Su fe permaneció intacta, como una llama en medio del viento. Pero el enemigo no había terminado. Satanás regresó ante el trono del Altísimo. El Señor, con voz serena, le dijo: «¿Has notado a mi siervo Job? A pesar de todo, mantiene su integridad. Tú me incitaste contra él sin motivo». El adversario respondió: «Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo da por su vida, pero toca su carne y sus huesos, y verás si no te maldice en tu rostro». Entonces el Señor dijo: «Está en tu poder, pero perdona su vida». Y así fue como la segunda prueba descendió sobre Job. Una llaga ardiente brotó desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Su piel se cubría de úlceras, su carne se agrietaba, y el dolor no le daba descanso ni de día ni de noche. Sentado sobre un montón de cenizas,
raspaba sus heridas con un trozo de cerámica rota. El hombre más rico del Oriente, ahora cubierto de polvo, reducido al silencio y al sufrimiento. Entonces su esposa, quebrada por el dolor, se acercó y le dijo con desesperación: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job la miró con compasión y con una voz débil pero firme respondió: Hablas como una necia. ¿Acaso aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Ni aun en su miseria, Job pecó con sus labios. El cielo lo miraba, y aunque Dios guardaba silencio, su mirada no se apartaba de él. Los días pasaron, y 3 amigos llegaron desde lejos: Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo de lejos, casi no lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus mantos y se sentaron junto a él, durante 7 días y 7 noches, sin pronunciar palabra, porque veían que su dolor era inmenso, pero el silencio pronto se rompería, y con él comenzaría la batalla más dura, la lucha interior del justo contra la duda. Título: El silencio de Dios y las voces del hombre. Durante 7 días, Job y sus amigos compartieron el mismo polvo, el mismo aire pesado, el mismo silencio. Pero cuando Job finalmente habló, su voz fue un eco del alma herida. Perezca el día en que nací. ¿Por qué no morí al salir del vientre? El dolor se ha convertido en mi alimento, y mis gemidos son como el rugido del mar. Así comenzó el diálogo que llenaría los cielos de preguntas. Sus amigos, movidos más por el miedo que por la compasión, trataron de entender con su razón lo que solo Dios podía explicar. Elifaz, el más anciano, habló primero. ¿Acaso el inocente perece? He visto que los que siembran maldad, eso mismo cosechan. Job, busca al Altísimo, arrepiéntete, y Él restaurará tu suerte. Pero Job, con lágrimas en los ojos, respondió: No he pecado contra Dios, y aún así, Él me ha herido. ¿Por qué me trata como enemigo? Si pudiera hablarle cara a cara, defendería mi causa ante Él. Bildad lo reprendió: Dios no tuerce la justicia. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron. Pero si eres puro, Dios te levantará de nuevo. Y Zofar, el más impaciente, añadió con dureza: Tus palabras son viento. Dios te da menos de lo que mereces. Entonces Job se levantó, débil, tembloroso, pero firme, y dijo: Aunque Él me mate, en Él esperaré. Sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Sus palabras atravesaron los siglos, como un rayo que parte la oscuridad, porque en medio del sufrimiento, Job no buscaba razones, buscaba a Dios mismo, y mientras los hombres hablaban con arrogancia, el cielo guardaba silencio. Un silencio que no era abandono, sino preludio de una revelación. El debate entre Job y sus amigos se había prolongado hasta el cansancio. Las palabras se repetían, las lágrimas ya no corrían, y el polvo del suelo se había mezclado con la desesperación. Fue entonces cuando un joven de rostro encendido y mirada ardiente se levantó entre ellos. Su nombre era Eliú, hijo de Baraquel, de la familia de Ram. Había permanecido en silencio por respeto a los mayores, pero el Espíritu de Dios comenzó a arder dentro de él, y no pudo contenerse más. He esperado para oír su sabiduría, dijo, pero he visto que no hay ninguno que convenza a Job. No es la edad la que da entendimiento, sino el Espíritu del Altísimo. Job, tú dices ser justo ante Dios, pero ¿cómo puede el hombre reclamar pureza ante su Creador? Sus palabras eran fuego y consuelo al mismo tiempo. Eliú no acusaba, revelaba. Dios habla de muchas maneras, en sueños, en visiones, en el sufrimiento. El dolor no siempre es castigo, a veces ese es el susurro de Dios llamando al corazón del hombre. Job lo escuchaba con atención. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras no le sonaban vacías. Eliú continuó, mirando hacia el horizonte donde el viento comenzaba a levantarse. Job, contempla la grandeza de Dios. Él manda la lluvia sobre los campos, y el trueno anuncia su presencia. Se acerca el Todopoderoso,
hablará desde la tormenta. El cielo se oscureció de repente, el polvo se alzó en remolinos, el viento silbó con una fuerza desconocida, y Eliú, con voz temblorosa, susurró: «Escucha, Job, no es mi voz la que oirás ahora». Entonces el trueno rasgó el firmamento, y el silencio fue vencido por la voz que sostiene el universo. Bildad lo reprendió: «Dios no tuerce la justicia. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron, pero si eres puro, Dios te levantará de nuevo». Y Zofar, el más impaciente, añadió con dureza: «Tus palabras son viento. Dios te da menos de lo que mereces». Entonces Job se levantó, débil, tembloroso, pero firme, y dijo: «Aunque él me mate, en él esperaré. Sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo». Sus palabras atravesaron los siglos, como un rayo que parte la oscuridad. Porque en medio del sufrimiento, Job no buscaba razones, buscaba a Dios mismo. Y mientras los hombres hablaban con arrogancia, el cielo guardaba silencio. Un silencio que no era abandono, sino preludio de una revelación. El debate entre Job y sus amigos se había prolongado hasta el cansancio. Las palabras se repetían, las lágrimas ya no corrían, y el polvo del suelo se había mezclado con la desesperación. Fue entonces cuando un joven de rostro encendido y mirada ardiente se levantó entre ellos. Su nombre era Eliú, hijo de Baraquel, de la familia de Ram. Había permanecido en silencio por respeto a los mayores, pero el Espíritu de Dios comenzó a arder dentro de él, y no pudo contenerse más. «He esperado para oír su sabiduría», dijo, «pero he visto que no hay ninguno que convenza a Job. No es la edad la que da entendimiento, sino el Espíritu del Altísimo. Job, tú dices ser justo ante Dios, pero ¿cómo puede el hombre reclamar pureza ante su Creador?». Sus palabras eran fuego y consuelo al mismo tiempo. Eliú no acusaba, revelaba. Dios habla de muchas maneras, en sueños, en visiones, en el sufrimiento. El dolor no siempre es castigo, a veces ese es el susurro de Dios llamando al corazón del hombre. Job lo escuchaba con atención. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras no le sonaban vacías. Eliú continuó, mirando hacia el horizonte donde el viento comenzaba a levantarse. «Job, contempla la grandeza de Dios. Él manda la lluvia sobre los campos, y el trueno anuncia su presencia. Se acerca, el Todopoderoso hablará desde la tormenta». El cielo se oscureció de repente, el polvo se alzó en remolinos, el viento silbó con una fuerza desconocida, y Eliú, con voz temblorosa, susurró: «Escucha, Job, no es mi voz la que oirás ahora». Entonces el trueno rasgó el firmamento, y el silencio fue vencido por la voz que sostiene el universo. Bildad lo reprendió: «Dios no tuerce la justicia. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron, pero si eres puro, Dios te levantará de nuevo». Y Zofar, el más impaciente, añadió con dureza: «Tus palabras son viento. Dios te da menos de lo que mereces». Entonces Job se levantó, débil, tembloroso, pero firme, y dijo: «Aunque él me mate, en él esperaré. Sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo». Sus palabras atravesaron los siglos, como un rayo que parte la oscuridad. Porque en medio del sufrimiento, Job no buscaba razones, buscaba a Dios mismo. Y mientras los hombres hablaban con arrogancia, el cielo guardaba silencio. Un silencio que no era abandono, sino preludio de una revelación. El trueno se disipó, las nubes se apartaron como si el cielo abriera paso a la luz, y allí, en medio del polvo y la ceniza, Job permanecía de rodillas, aún temblando por la voz que había oído. Entonces el Señor habló de nuevo, pero esta vez con ternura: «Mi ira se encendió contra tus amigos, porque no hablaron con rectitud de mí, como mi siervo Job». Dios ordenó a Elifaz, Bildad y Zofar ofrecer sacrificios y pedir que Job orara por ellos, porque la oración del justo tiene poder ante el cielo. Y Job, sin rencor,
oró por sus amigos. Fue en ese acto de perdón donde la restauración comenzó. Y el Señor cambió la suerte de Job cuando él oró por sus amigos. Así lo dice la Escritura. El Altísimo le devolvió el doble de todo lo que había perdido: sus rebaños, sus riquezas, sus tierras y su honor. Sus hermanos y conocidos regresaron a él, y cada uno le llevó un presente y una moneda de oro, como símbolo de la gracia renovada. Pero el mayor regalo fue otro. Dios bendijo a Job con nuevos hijos y una vida larga y plena. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y no hubo en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y él mismo las heredó junto a sus hermanos, rompiendo una tradición antigua, como signo de que Dios no hace distinción cuando hay fidelidad y justicia. Job vivió 140 años. Vio a sus hijos, a sus nietos y a los hijos de sus nietos. Y murió, lleno de días, de paz y de gloria. El dolor fue transformado en testimonio, el silencio en sabiduría y la herida en una marca de fe eterna. El Señor es compasivo y misericordioso, lleno de ternura para los que perseveran. Santiago 5, 11. El nombre de Job quedó escrito no solo en los libros sagrados, sino en el corazón de cada alma que alguna vez ha sufrido sin entender por qué. Porque la historia de Job no es solo la de un hombre probado, sino la de todo aquel que, en medio de la oscuridad, se niega a soltar la mano de Dios. El dolor de Job reveló una verdad eterna. La fe no consiste en recibir, sino en permanecer. Cuando la salud se quiebra, cuando la fortuna se desvanece, cuando incluso los amigos y la voz de la razón se vuelven en contra, solo queda la fe desnuda, la confianza pura que no exige explicaciones, porque sabe que Dios sigue siendo Dios, aunque todo se derrumbe. El sufrimiento no fue un castigo, sino el fuego donde se purificó la esperanza. Y la respuesta de Dios, aquella voz desde la tormenta, no fue una explicación, sino una revelación. El Creador no le dio a Job razones, le dio su presencia. Eso bastó. Porque cuando un alma siente la cercanía de Dios, el porqué deja de importar. Job nos enseña que el creyente no siempre comprende los caminos del Altísimo, pero quien confía en Él termina comprendiendo que toda herida puede convertirse en bendición. A veces, Dios permite la prueba para mostrarnos que su amor no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos ante Él, sus hijos, su obra, su deleite. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea su nombre por los siglos. Y esas palabras, nacidas de un corazón desgarrado, siguen siendo el eco más puro de la fe en la historia humana. Historia de Job con la figura de Cristo y la redención del sufrimiento humano. El llanto de Job, perdido en la ceniza, fue el preludio del llanto de otro justo, uno que siglos después, colgado en una cruz, también gritaría: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Job fue una sombra, una profecía viva del Cristo sufriente, ambos inocentes, ambos probados, ambos fieles. Job, sentado en el polvo, cubierto de llagas; Cristo, clavado en el madero, coronado de espinas. El uno clamó desde la tierra: ojalá pudiera hablar con Dios. El otro respondió desde el cielo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sufrimiento de Job fue el espejo donde el dolor humano encontró sentido, pero fue Cristo quien le dio redención. Porque en la cruz el misterio de Job se completó. El justo no sufre en vano, pues de su herida brota vida, y de su fe nace salvación. Así como Dios restauró a Job, resucitó también a su propio Hijo, mostrando al mundo que ninguna prueba es eterna, y que después del polvo siempre viene la gloria. El justo florecerá como la palma, y crecerá como el cedro del Líbano. Salmo 91, 13. En Job vemos la fidelidad que resiste la oscuridad. En Cristo vemos la luz que vence a la muerte, y en ambos el mensaje eterno, que el dolor del justo no es el final, sino el comienzo del milagro.
El libro de Job termina en paz, pero su eco atraviesa los siglos, recordándonos que la fe verdadera no muere, sino que se transforma en testimonio eterno del amor de Dios. Job cerró los ojos por última vez, rodeado de hijos, nietos y riquezas restauradas, pero más que todo, rodeado de una paz que ningún hombre puede arrebatar. Su vida quedó marcada por la fidelidad en medio del sufrimiento, y su historia se convirtió en un faro para generaciones futuras, para todos aquellos que atraviesan tormentas sin comprender, que sienten la soledad, el dolor y la injusticia, pero que aún así no maldicen, sino que confían en el Señor. Job enseñó que la fe verdadera no depende de la fortuna. La paciencia ante la adversidad fortalece el alma. La esperanza no muere, incluso cuando todo parece perdido. El perdón y la oración son más poderosos que cualquier rencor. Su legado perdura, en cada lágrima de quien sufre, en cada palabra de aliento que nace del corazón, en cada acto de fe silenciosa que desafía la desesperanza. Como Job, cada uno de nosotros puede aprender que Dios siempre ve más allá del dolor, que la prueba es temporal y la bendición eterna. El Señor es compasivo y misericordioso, paciente y grande en amor. La paciencia del justo se convertirá en gloria y su fe en testimonio eterno. Y así, la historia de Job concluye, pero su eco sigue vivo en cada corazón que confía. Porque mientras exista la fe, el justo nunca está solo, y el amor de Dios siempre transforma la ceniza en luz.